Sabe, hasta uno podría decir en estos momentos, ¿cómo puede ser? ¿Qué es lo que estamos mirando, verdad? ¿Cuál es la situación que está tomando nuestra ciudad, en nuestra nación? Pero Dios así es. La Biblia dice, mis caminos no son tus caminos. Y yo creo que el bien y la misericordia nos van a seguir en todo este 2017. Amén. Saluda a la persona que tienes a tu lado, por favor. Bienvenidos todos. Y así puede ocupar su lugar. Gracias por estar esta noche aquí. Y cada día tenemos que estar intercediendo por nuestra ciudad, por nuestro estado, por nuestra nación. Yo creo la palabra que el Señor habló a mi corazón. Aunque se turben las naciones, el Señor dice, estad quietos. Estad quietos. Nosotros solamente vamos a confiar, vamos a orar para que el Señor traiga paz, para que el Señor traiga un orden y traiga principalmente su reino sobre nuestra ciudad. Amén. Muy bien. Ve conmigo a Colosenses capítulo 3. Si puede apagar su celular o ponerlo solamente en el modo silencio, por favor, se lo agradecería mucho. Quiero comenzar el año con una serie titulada La verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad. Vamos a estar viendo en estas siguientes semanas, descubriendo qué dice la Escritura en cuanto a este tema. ¿Cómo ser verdaderamente espirituales? Porque hoy en día, usted sabe muy bien que hay una mezcla de opiniones, ideologías en cuanto a lo que es ser espiritual. La Biblia nos da las pautas, Jesús dio las pautas de lo que es ser verdaderamente espirituales. La iglesia tiene que ser espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Lo que hacemos nosotros aquí cada vez que nos reunimos es espiritual. Nuestra adoración, si usted ve, nosotros no adoramos imágenes, nosotros no inclinamos nuestras vidas a ningún ídolo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Nuestra adoración tiene que ser también en espíritu. Entonces son muchas cosas las cuales vamos a aprender en esta serie. Y yo quiero que usted prepare su pluma, prepare su libreta, porque sé que el Señor va a estar hablando a su vida. Y dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. ¿Lo tienes? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Diga conmigo, buscad las cosas de arriba. Donde está ¿quién? Cristo a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. ¿Dónde tenemos que mirar? Las cosas de arriba, no en las cosas que están en la tierra. Dice, no en las de la tierra. Versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ve, no solamente las imágenes, no solamente los cuadros donde la gente se inclina, no, también aquí menciona que la avaricia está en el rango de idolatría. ¿Y qué es avaricia? Es querer acumular bienes, acumular dinero, acumular posesiones. Eso es avaricia, el querer tener más. Eso es también idolatría. Y dice el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas:
ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. Diga conmigo, revestidos del nuevo. ¿Cómo tiene que estar la iglesia? Revestidos del nuevo. Y dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén y amén. Dele un aplauso a la palabra del Señor. Dale el mejor aplauso a su bendita palabra. ¿Por qué es tan importante este tema? Este tema es importante porque, como te lo mencionaba, la iglesia está en la tierra para traer un fluir espiritual. Lo que nosotros hacemos es espiritual. Nuestro lenguaje tiene que ser espiritual. La Biblia enseña que Dios es espíritu y los que le adoran le tienen que adorar en espíritu. Quiere decir que la persona de Dios, ¿verdad? Para entender la manera en que Dios es, tiene que ser de una manera espiritual, porque Dios es espíritu. Entonces, como Dios es espíritu, yo tengo que practicar la espiritualidad. La Biblia, para entender yo la Biblia, tengo que tener otra vista, es decir, no mirar con la vista natural, sino que ver con una vista espiritual. Y el apóstol Pablo menciona a los colosenses algo bien importante. Dice, ustedes, la iglesia, tienen que buscar las cosas que están arriba, donde está Cristo. Dice, no mires las cosas terrenales, es decir, el ser espiritual no tiene que ver nada con los asuntos de la tierra. Recuerda, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Es decir, nosotros no vivimos de acuerdo a los principios, a los moldes, al sistema del mundo. Nosotros tenemos otro tipo de vida, otro tipo de ciudadanía. Nosotros tenemos un gobierno, no un gobierno terrenal como lo vemos hoy en día. Gobiernos o personas que dirigen y que te fallan y que están corrompidos por el poder, por el dinero. No, nosotros somos parte de un gobierno celestial, un gobierno donde opera la justicia, un gobierno donde opera el amor, un gobierno donde opera el poder, la autoridad y el señorío de nuestro Señor Jesús. Ese es el gobierno que nosotros tenemos. Por eso buscamos las cosas que están arriba. Y Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro Rey, Cristo es el que gobierna nuestras vidas. Entonces, para poder entender el gobierno de Dios, para poder entender el sistema de Dios, la ciudadanía del reino de los cielos, hay que ser espirituales. Yo creo que el 2017 tiene que ser ese año donde nosotros como iglesia tenemos que profundizar en las cosas espirituales de Dios. Tenemos que profundizar. Por eso vamos a comenzar el día 16 de enero. Vamos a comenzar el ayuno de 40 días. ¿Para qué? Para que el ayuno pueda remover todo aquello terrenal. Pablo dice, haced morir todo lo terrenal en ustedes. Y menciona dos categorías. Hablaba una de idolatría, de fornicaciones, de inmundicias, pero también habla otra categoría de ira, el enojo, la mentira. Esas dos categorías están dentro del corazón del hombre y esas son las que tenemos que hacer morir. Cuando esas categorías gobiernan nuestro corazón, muy difícilmente vamos a entender los caminos de Dios. Los caminos de Dios se tienen que entender de una manera espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero que vayas conmigo, por favor. Ve conmigo a Juan, el Evangelio de San Juan, solamente para corroborar esto que te estoy enseñando. Juan capítulo 4, versículo 22. Tú quieres conocer a Dios, tú tienes que conocerlo de una manera espiritual.
No podemos conocer a Dios con nuestras ideas terrenales. No podemos conocer a Dios con nuestro pensamiento terrenal, con nuestra mirada puesta en las cosas de la tierra. No, para conocer a Dios tenemos que desarrollar una vida espiritual. Y dice aquí, versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre. ¿En qué? Dígalo más fuerte, ¿en qué? En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24, y esa es la parte fundamental de este tema. Dios es, diga conmigo, Dios es espíritu. Una vez más, Dios es espíritu. Entonces, ahí dice, Dios es espíritu. Dios no es como nosotros. Dios se mueve en un ámbito diferente al ámbito de nosotros como seres humanos. Nosotros nos movemos en la tierra y estamos con asuntos de la tierra y batallamos con esos asuntos de la tierra. Cuando hablamos de esos asuntos, les decía que son el sistema y todo lo que vemos. Pero Dios no. Nosotros estamos limitados como seres humanos, pero Dios no está limitado, porque Dios es, digan una vez más, Dios es espíritu. Mira, aún todo lo que está pasando en esta ciudad, todo lo que está pasando en México, para entenderlo tenemos que verlo de una manera espiritual. Podemos dar opiniones políticas, podemos escuchar opiniones financieras, podemos escuchar todo tipo de opinión, y cada uno va a tener su pensamiento, pero a la manera en que debemos de ver lo que está pasando en nuestra nación, lo tenemos que ver a la manera de Dios. Y Dios es espíritu. La Biblia habla de lo que está pasando a nuestro alrededor. Claro que sí. Claro que sí, la Biblia lo enseña. Estamos viviendo etapas que nuestro Señor Jesús ya había dicho. Si usted lee la Biblia en Mateo 24, Él habla. Y Él menciona que se levantarán reinos contra reinos, habrá guerras, habrá todo este tipo de situaciones políticas y sociales. Jesús lo dijo. Pero hay que entender que también detrás de lo que Él decía hay un fundamento espiritual. Porque Jesús hablaba también en términos espirituales. Entonces, muchas cosas como iglesia no las entendemos en nuestra vida, no las entendemos en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque no somos espirituales. Este año tenemos que ser más espirituales, hermanos, enfocarnos más en los asuntos de Dios. Dios es espíritu. Y dice ahí, y los que le adoran tienen que adorarle. Por eso, cuando adoramos, ponme atención, iglesia, la adoración es importante. Cuando cantamos desde la alabanza es importante para la iglesia, porque es una manera, aquí lo enseña, es una manera de desarrollar la espiritualidad en la adoración. En la adoración, diga conmigo, en la adoración. Entonces cada vez que tú vengas aquí, tú adórale, porque desarrollas esa vida espiritual. Cuando estés en tu casa, cuando estés en tu devocional, tú ahí desarrollas una vida espiritual. No podemos entender a Dios como el mundo. El mundo tiene una idea de Dios muy diferente a lo que viene en la Biblia. Y nosotros debemos de tener la idea correcta. Entonces, para entender todo lo que pasa a nuestro alrededor, tenemos que cambiar nosotros nuestra visión. Diga conmigo, visión. Es decir, ya no mirar de acuerdo a las cosas terrenales, sino mirar de acuerdo a las cosas espirituales. ¿Cuántos quieren ser espirituales? Una vez que nuestros ojos espirituales se abren, comienza a ver una claridad, comienzas a entender partes de tu vida. De hecho, muchas cosas de las que pasaron en el 2016 en tu vida, no las entendiste, ¿cierto o no? Muchas de las cosas que pasaste en tu vida en el 2016, quizá pasaste en momentos de crisis, de escasez, momentos que quizá donde te estuviste quizá tambaleando en la fe, y tú pensaste, ¿por qué me pasa esto a mí? Y muchas cosas no las entendemos mientras no las miramos con una visión espiritual. Cuando tú eres espiritual, entiendes los propósitos y los tiempos de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué a veces muchos cristianos desmayan? ¿Por qué a veces muchos cristianos lamentablemente le dan la espalda a la fe?
¿Por qué muchos cristianos viven derrotados? ¿Por qué muchos cristianos viven siempre con esa tristeza y esa angustia de lo que pasa? ¿Por qué? Porque no aprenden a mirar en términos de fe, en términos espirituales. De hecho, la fe se genera en la vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Sí, la fe no es que tú vayas a la universidad y la aprendas. La fe no la aprendes en un salón, en una aula. No viene un maestro y te dice: mira, abre el libro y te voy a enseñar cómo es la fe. 1 más 1 igual a 2. No, la fe se desarrolla cuando tú comienzas a vivir una vida espiritual. Entre más espiritual eres, más conectado con Dios, más fe vas a tener. La fe la vas a entender, la fe la vas a usar, y esa fe va a hacer cosas poderosas en tu vida. Esa fe va a hacer cosas poderosas en nuestra ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué necesitamos como iglesia? ¿Qué necesitamos en estos tiempos tan difíciles? Ser espirituales. Eso es lo que necesitamos. Ser espirituales. ¿Se puede? Sí se puede. Pero el ser espirituales nos va a llevar a algo. Pablo lo dice: haced morir. El ser espirituales, ponme atención, el ser espirituales te va a llevar a tener una muerte diaria a tu yo, a tu ego, a esas cosas que te impiden ver las cosas de Dios. Por eso este tipo de temas son importantes, porque mientras no se nos abre el entendimiento, vamos a seguir teniendo la misma clase de vida. Esa vida vacía, esa vida sin gozo, esa vida preocupada, esa vida siempre estresada. ¿Por qué? Porque no queremos morir. Nadie quiere morir. Nadie. No piensan en eso. El hombre no piensa. Tú pregúntale a alguien: morir. No, dice: no, ¿cuál morir? Pero la Biblia dice: tienes que morir a ese tipo de asuntos en tu corazón. Obviamente está hablando de cosas que hay internamente, son las que tienen que morir. Aún Pablo entendía eso. Él decía: con Cristo yo estoy juntamente crucificado. ¿Qué decía él? Yo he muerto a la carne, he muerto a mis pasiones, y ahora dice: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ¿no lo dice así la Biblia? Lo que antes, ¿de qué está hablando? Él está hablando de un cambio que sucedió en su vida. Donde antes, fuera de Cristo, él era gobernado por sus pasiones, él era gobernado por sus ideales terrenales. Pero una vez que muere, Cristo, dice, ahora Cristo vive en mí. Eso, hermanos, es ser espirituales. Dejar que Cristo viva en nosotros como iglesia, gobierne nuestro corazón. Alguien dígame, por favor. Entonces, tenemos que ser espirituales. Tenemos que morir a todas nuestras pasiones. Tenemos que morir a esas áreas en nuestra vida que nos impiden. Menciona algunas áreas el apóstol Pablo y dice: fornicación. Cuando habla de fornicación, habla de todos esos asuntos morales en la persona. Y estamos viviendo tiempos donde la inmoralidad está tomando control, está tomando dominio sobre nuestra sociedad, hay algo demoníaco, hermanos, en el ámbito espiritual, donde hay hasta cristianos atados moralmente, que practican la inmoralidad, que practican, hermanos, el adulterio, que practican, jóvenes, la fornicación, la pornografía. Y luego Pablo dice también malos deseos. O sea, hay tantas cosas, y todo eso tiene que morir en nuestro interior. ¿Para qué? Para poder ser espirituales. Ahora menciona la otra categoría. También tienes que hacer morir ira, enojo, blasfemias, descontentos, etcétera, etcétera. ¿Sabes de qué está hablando? De nuestro carácter también. La primera categoría entra en una categoría moral, pero la segunda entra en una categoría de carácter. Por eso dice: ya no mientan, ya no se mientan entre los hermanos, hablen la verdad. Hay tantas cosas, amada iglesia, que tenemos que cambiar para poder entender las cosas de Dios. Una vez que tú entiendes las cosas de Dios, cuando comienzas a morir a esas áreas, tú comienzas a elevar tu fe. Tú comienzas a tener otro tipo de visión. Y mira, quiero llevarte a otro pasaje. Ve por favor conmigo. Primera de Corintios, por favor.
Primera de Corintios capítulo 2. El versículo 14, ¿la tienes? Dice: pero el hombre natural no percibe, ¿qué dice? Las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando tenemos lo que llama la Biblia una vida natural. Una vida natural es no tener el sentido espiritual. Mira, el hombre que Dios puso en la tierra, llamado Adán, lo diseñó para ser un hombre espiritual. ¿Cuántos saben eso? Cuando Dios puso al hombre en la tierra, nosotros comúnmente decimos, nosotros somos seres con espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto o no? Sí, pero Dios lo diseñó para que en realidad fuera un ser espiritual. Diga conmigo, ser espiritual. Ese fue el diseño de Dios, que él fuera un ser espiritual, que entendiera los asuntos espirituales, el lenguaje espiritual de Dios, que se moviera en ese ámbito espiritual, donde en el ámbito espiritual suceden los milagros, sucede la provisión. En el ámbito espiritual, es que tiene que ser espiritual, y Dios así lo pone. Pero ¿cuál fue el problema? El problema fue la caída, el pecado. El pecado hizo que el hombre se hiciera de espiritual a lo natural. Entonces el hombre dejó de comprender el ámbito espiritual y se convirtió meramente en un ser terrenal. ¿Sí estás conmigo? ¿Sí estás conmigo? Él era espiritual, podía entender las cosas espirituales, podía apropiarse de las cosas espirituales, pero el pecado hizo que se separara de la espiritualidad y comenzó a vivir de una manera terrenal, una manera natural, donde ya no operaba en el espíritu, sino ahora operaba ¿en qué? En sus propios pensamientos. Cuando era espiritual, operaba en la voluntad de Dios. ¿Estás aquí conmigo? Adán espiritual operaba en la voluntad de Dios, y lo que Dios le indicaba, Adán en eso se deleitaba. Adán tenía un deleite por cumplir la voluntad de Dios, pero fue el pecado que lo separa, y es cuando deja de hacer la voluntad de Dios y comienza a hacer su propia voluntad, comienza a vivir sus propios ideales, comienza a vivir sus propios caminos. Acá en el ámbito espiritual el Señor le dice: porque tus caminos no son mis caminos, sus caminos son mucho más elevados. Pero acá, una vez que Adán se separa de ese mundo espiritual, él comienza a vivir su propia opinión. Por eso la Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es muerte. ¿Estás aquí? Entonces, Pablo está revelando algo poderoso para nosotros. El ser personas o vivir de una manera natural, separados de lo espiritual, nos va a llevar a no entender, a no discernir las cosas de Dios. Tú puedes vivir así, no hay problema, no hay problema. Tú vive así, lleva la misma vida, no te preocupes, no hay problema. Pero vas a hacer lo que tú crees que es correcto para tu vida. Vas a hacer lo que tú consideras que es bueno. Y escúcheme bien, lo que tú pienses que sea bueno va a traer un resultado para tu vida. ¿Estás de acuerdo? Pero, escúchame bien, pero es de acuerdo a tu capacidad. Cuando tú no eres espiritual, haces lo que tú consideras que es bueno. Y nosotros no estamos a hacer para lo que consideramos hacer bueno. Nosotros estamos para hacer la voluntad. O sea, ese es el problema. Cuando no somos espirituales, comenzamos a vivir en nuestros propios conceptos, en nuestras propias ideas. Y por eso vemos hoy en día al hombre. Mira alrededor lo que está pasando. La gente hace. Ahora la Biblia menciona en el libro de los Jueces, y cada uno no hacía lo que quería,
no hacía lo que quería, hacía lo que bien le parecía. Y nosotros, hermanos, debemos de tener cuidado. Entonces, lo espiritual, ponme atención, lo espiritual te ayuda a evitar esos errores. Muchos de los problemas en los que tú te metiste en el 2016 fue por hacer lo que a ti te parecía, sin consultar a Dios. ¿Cierto o no? Muchos de nuestros dolores de cabeza, de la pérdida de sueño, de todo eso que nos estuvo angustiando, fue por no entender las cosas espirituales. Entonces, como no las entendemos, no queremos morir, no queremos hacer morir lo que hay dentro de nosotros, eso que nos separa. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos nuestras propias decisiones. Entonces el hombre perdió la espiritualidad. Y la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, ¿están qué? ¿Están qué? Separados. ¿De quién? De Dios. Y Dios es espíritu. Entonces, como hay separación, no hay espíritu, no hay vida espiritual. Y te voy a decir algo, amado hermano, amada hermana. El problema es que ahora hay una iglesia que está viviendo un cristianismo sin Cristo. Porque Cristo es el centro de la iglesia. Cristo es el centro de todo movimiento espiritual. Cristo, si está conmigo, Cristo. Entonces no podemos ser una iglesia viviendo o pretendiendo vivir un cristianismo sin Cristo. Entonces, por cuanto todos están separados, hay una separación, te haces natural. Comienzas a vivir de acuerdo a la naturaleza terrenal. Y Dios no quiere una iglesia terrenal. Dios quiere una iglesia que entienda el lenguaje del cielo, que pueda declarar las palabras que se escuchan en el cielo, espirituales. Muchos hermanos no entienden ni papa y dicen: no entiendo de lo que me está hablando. Es porque quizá no te has ejercitado en lo espiritual. Aquí no venimos a escuchar un mensaje catedrático, no venimos a escuchar un mensaje filosófico. Aquí venimos a escuchar un mensaje que va a tocar nuestro espíritu. Aquí no se trata de tocar las emociones, no se trata de tocar tu intelecto. Aquí lo que tratamos es de que la palabra toque nuestro espíritu. ¿Estás de acuerdo? Si estás de acuerdo, por eso necesitamos ser espirituales en este año. Mira, una vez que tú entiendes que hay que cambiar de dirección, ya no lo natural, comenzar a fluir en lo espiritual, vas a entender muchas cosas en el cielo, vas a entender muchas cosas espirituales. Tu oración va a cambiar, la manera en que tú oras, la manera en que tú caminas, muchas cosas comienzan a cambiar, porque lo espiritual lo que hace es traer un orden. El hombre se separó, ¿por qué? Porque hubo el primer Adán. Pero la Biblia dice que Dios envió al segundo Adán. Diga conmigo: segundo Adán. Dígalo más fuerte: segundo Adán. ¿Y quién es ese segundo Adán? Jesús, el Cristo. Y el primer Adán fracasó. Prefirió hacer su voluntad, separarse de lo espiritual, comenzar a vivir de acuerdo a sus planes, y su vida comenzó a ser un desastre. Y así toda la humanidad ha pasado. Pero Cristo vino a hacer algo diferente. Sus palabras eran diferentes, su autoridad, todo. Cuando Él hablaba, reconocían que tenía una autoridad diferente. ¿Por qué? Porque Él se movía en el ámbito espiritual. Él echaba fuera demonios, Él sanaba a los enfermos, Él resucitaba a los muertos. Porque el segundo Adán se vino a mover en un ámbito espiritual. El segundo Adán, wow, fue Jesús. Jesús vino a hablar un lenguaje espiritual. Le dijo a Nicodemo: ¿cómo quieres que te hable las cosas celestiales si no entiendes estas cosas que te estoy hablando aquí en la tierra? Porque el lenguaje de Jesús era totalmente diferente. Jesús era una persona diferente. Sí, Jesús era una persona espiritual. Por eso dice en Lucas y en Mateo capítulo 4: fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Estás conmigo? Fue llevado al desierto. ¿Por quién? ¿Por quién? Por el Espíritu. ¿Por qué? Porque era un hombre tan sensible a la voz del Espíritu, el Hijo de Dios, escuchando al Espíritu. Y él vino
hizo una obra que nunca hombre pudo hacer aquí en la tierra. A través de la historia se han levantado hombres con ideales positivos que han movido masas, pero ninguno como Jesús. ¿Estás aquí? Ninguno como Jesús. Jesús vino a cambiar no solamente el rumbo y la historia del ser humano, porque eso fue lo que hizo Jesús. Cambió la historia. Diga conmigo, cambió la historia. Dilo más fuerte: Jesús cambió la historia. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué? Porque ha cambiado tu historia y ha cambiado también mi historia. Mi historia era una historia de derrota. Mi historia era una historia de drogadicción. Mi historia era una historia de pecado. Pero Jesús vino a cambiar la historia. Jesús, un hombre increíble, sorprendente como él nunca en la tierra. Pero no solamente revolucionó la historia, sino también revolucionó el ámbito espiritual. El ámbito espiritual, tanto así que dice la Biblia que cuando él dijo consumado es, dice que hubo densas tinieblas sobre ese lugar. ¿Sabes qué eran los demonios, los principados? Que dice que se oscureció ese momento creyendo que habían vencido a aquel que se proclamaba hijo de Dios. Creyeron, el mismo Satanás creyó que había vencido al matarlo, al llevarlo a una muerte tan violenta. Y dice que se oscureció. Pero espérame, al primero no, al segundo tampoco, al tercer día, de una manera poderosa, ¿qué hizo? Resucitó de entre los muertos. Por eso el apóstol Pablo dice a los romanos: y el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu que vivificará sus vidas. ¿Quién? El Espíritu. Entonces, cuando Jesús resucita, transforma todo lo espiritual, hermano. Y por eso dice que triunfó por encima de ellos, principados, potestades, dominios, reinos. Triunfó sobre ellos, los exhibió públicamente. Jesús se levanta de entre los muertos. ¡Wow! ¿Por qué? Porque Jesús vino a cambiar todo. Tanto lo natural, lo terrenal. Porque sí, hermanos, nunca en la vida, nunca en la historia de la humanidad se había registrado un acto como tal, que un hombre resucitara de entre los muertos. No, creo que no le da gusto eso. A mí me da gusto y mueve mi espíritu el saber que Jesús se levantó de entre los muertos para darme vida y vida en abundancia. Jesús, el Hijo de Dios, se levanta para romper ataduras, para salvarnos por medio de su sangre. Nunca, ni el hombre más filosófico, ni más que tuviera los pensamientos más profundos, pudo hacer lo que Jesús hizo. Entonces, el primer Adán terrenal fracasa, pero el segundo Adán espiritual triunfa. Y ahora Jesús imparte vida sobre nosotros. Tanto así que les dijo a los discípulos: no los voy a dejar huérfanos, sino voy a enviar otro consolador, al Espíritu, que los va a guiar. ¿A quién dijo que iba a enviar? A ver, dígalo más fuerte. ¿A quién? Al Espíritu. Él los va a guiar a toda justicia y toda verdad. Y dice que anduvo 40 días con ellos, con los discípulos. Y la Biblia dice, y que está registrado, que Jesús comenzó a elevarse al cielo. Y dos varones, cuando todos miraban, dos varones dijeron: a ese Jesús que ustedes miran subir, ese mismo Jesús es el que va a descender. Por eso Jesús dijo: he aquí, yo vengo pronto. Y pasó un lapso de tiempo y dice que había un grupo de 120 personas orando en el aposento alto. ¿Qué hacía esta persona? Orando solamente una cosa: que Dios enviara la promesa que Jesús les había dicho, que iban a ser embestidos ¿de qué? De poder y del Espíritu
Espíritu Santo. Y dice que estaban orando, escúcheme bien, tenían otra percepción, tenían otra visión. Ese grupo de personas que estaban ahí, ellos, hermanos, no deseaban, no anhelaban otra cosa sino ser llenos del Espíritu de Dios. Y dice que estaban orando con tal fervor que hubo un estruendo del cielo y comenzó a llenar la casa donde estaban orando. Y dice que se les repartió un fuego y vino el fuego del Espíritu Santo como un estruendo recio. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Comenzaron a hablar. Creo que muchos necesitan ese fuego del Espíritu Santo, ese fuego pentecostal, porque veo que están así como que no sé ni qué me está hablando, pastor. Cuénteme una de vaqueros mejor. ¿Cuál de vaqueros? Estoy hablando del acontecimiento más poderoso que ha experimentado la iglesia, la venida del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas. Y dice que todos se asombraron y decían: oye, ¿qué está pasando en ese aposento alto? ¿Qué está pasando en ese centro de fe Topo Chico? Están hablando, no, escucho, están hablando otro lenguaje. Hay un lenguaje que viene de Dios, de algo está sucediendo. Era el Espíritu Santo que comenzó a descender, comenzó a bajar y los llenó de poder y les dio autoridad. Y la iglesia salió y comenzaron a sanar a los enfermos, comenzaron a echar fuera demonios, comenzaron a levantar a los muertos y comenzaron a proclamar la palabra de Jesús, el evangelio de Jesús. Y grandes multitudes se convertían. ¿Sabes por qué? Por lo que provocó el segundo Adán. Lo que provocó fue que se cimbró el mundo espiritual. La iglesia, la primera iglesia, lo entendió y por eso caminó en lo sobrenatural, porque se adentraron en el mundo espiritual. Dijeron: wow, en la vida del Espíritu Santo, la vida del Espíritu. ¿Será importante ser espirituales? ¿Será importante? Claro que sí. Si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que adentrarnos en las cosas del Espíritu. Por eso, hermanos, en el ayuno pídele a Dios: Dios, quebranta estas ataduras que me están impidiendo, quebranta estos yugos pesados, que la unción quebrante todo yugo, aquello que no te deja avanzar, la pereza, el chisme y todas esas cosas que te han estorbado en el 2016, te detuvieron y no alcanzaste el propósito. El cansancio, el agotamiento espiritual, la indiferencia espiritual. Pero yo quiero decirte algo, que en estos tiempos Dios va a comenzar a avivar tu corazón, va a comenzar a descender un fuego sobre tu corazón y tú vas a cambiar por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué, amada iglesia? ¿Por qué? Porque Dios estableció a la iglesia en la tierra para traer un cambio. La iglesia, hermanos, en estos tiempos que vemos alrededor, no es para estar ahí tirando y haciendo escándalo, es para estar orando, intercediendo, predicando la palabra. Independientemente de esos asuntos políticos y que si lo hacen, no lo hacen. No, la iglesia, hermano, la función de la iglesia aquí en la tierra es una función espiritual. Nosotros sabemos, hermanos, espiritualmente todo lo que se mueve en este tipo de asuntos en nuestra ciudad. ¿Y qué tenemos que hacer? Orar, ayunar. Pero no solamente eso, salir a las calles, pero no hacer revueltas, no hacer ese tipo de asuntos. No, salir a las calles para orar por los enfermos, salir a las calles para predicarles la palabra, el evangelio de Jesús. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Amén. Y eso es lo que vamos a hacer como iglesia: salir a las calles a predicar la palabra. Vamos a sacudirnos el polvo, vamos a sacudirnos todo aquello que nos impide y nos vamos a levantar en el nombre de Jesús, para que familias, hermanos, conozcan el poder de Jesucristo. Pero nosotros primero tenemos que conocerlo, porque yo no puedo dar algo que no conozco. Yo no puedo impartir algo que no conozco. Yo primero tengo que adentrarme en las cosas del Espíritu Santo. Tengo que adentrarme. Por eso, hermano, deja todo aquello que te ata.
Eso, hermanos, a mí sí de verdad que me da un celo que la iglesia esté entretenida en otras cosas. La misma iglesia está entretenida en otras cosas. Su atención está sobre otras cosas y no las cosas del Espíritu. Pablo lo dijo: busca las cosas de arriba, busca las cosas de arriba, busca las cosas de arriba, busca las cosas. Joven, busca las cosas de arriba. Ahora, en estos 40 días de ayuno, apaga tu celular, apaga las redes sociales y busca las cosas de arriba. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Busquemos las cosas de arriba. La iglesia que impacta es la iglesia que conoce el poder de Dios. Pero tenemos que ser espirituales. Wow, hay tanto que hablar de esto. Solo déjame decirte esto último. Cuando tú eres espiritual, cambia la perspectiva. Cambia la perspectiva. Dice el segundo versículo de Colosenses 3: poned la mira en las cosas de arriba. Diga conmigo: poner la mira. Una vez más, poner la mira. Cuando habla de poner la mira, está hablando de que tú tengas otra perspectiva. Anota esto, por favor. ¿Qué es perspectiva? Anótala, por favor, y vamos terminando. Anota esto, por favor. Perspectiva es entender algo. Perspectiva es entender algo porque se ven las cosas desde un marco de referencia más amplio. Te estoy dando una definición. Perspectiva es entender algo porque se ven las cosas desde un marco de referencia más amplio. Perspectiva, diga conmigo: perspectiva. Ser espiritual es tener otra perspectiva. Lo leímos en 2 de Corintios. Pablo dice: el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque han de discernirse como espiritualmente. Es decir, ser espirituales es mirar a través de otro marco de referencia. Anota esto, por favor. En el sentido espiritual, perspectiva significa ver la vida desde el punto de vista de Dios. Desde el punto de vista de Dios. En la Biblia, la palabra comprensión, sabiduría y discernimiento tienen que ver con la perspectiva. Por eso Pablo dice: pon la mira en las cosas de arriba, ten otra perspectiva. Cuando tú eres espiritual, tú tienes otro marco de referencia. No lo miras como lo mira el mundo, tú tienes otra visión. Lo miras de acuerdo a los ojos de Dios. Hablamos de un Job que a la vista natural podemos decir que fue el hombre que más sufrió en la Biblia, ¿cierto o no? Pero Job, ¿cómo lo vemos terminando sus días? No lo vemos terminando como comenzó en su dolor. Lo vemos terminando próspero. Dios le multiplicó, le añadió. Perdió todo, pero Dios le devolvió más. Y nunca vemos a Job negando a Dios, hablando cosas en contra de Dios. Nunca vemos quejándose, sino diciendo: Jehová dio y Jehová quitó. ¿Por qué? Porque él tenía otra perspectiva. Vemos a un Moisés con otra perspectiva. Anota por favor esto: Salmo 103 versículo 7. ¿Estás conmigo? Salmo 103 versículo 7 dice, anótalo por favor y me lo pones en la pantalla. Sus caminos notificó, es decir, Dios notificó sus caminos. ¿A quién? A Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Escucha, mira, a Moisés se le permitió tener otra perspectiva. Él miró, o él
supo, entendió los planes de Dios, porque eso significa le notificó, le reveló sus planes. Pero el pueblo de Israel no, solamente el pueblo miró las obras. El pueblo de Israel llegó a ver lo que Dios hizo, pero Moisés llegó a entender por qué Dios lo hizo. Es decir, la perspectiva es entender el por qué. ¿Estás aquí? ¿Cuántos necesitan entender algunas cosas, el por qué? Hay cosas que pasan en nuestra vida que decimos, Señor, pero cuando tú tienes una vida espiritual en Cristo, tú entiendes el por qué. A eso se le llama tener otra perspectiva. Job entendió el porqué de las cosas. Moisés entendió el porqué de las cosas. Anota esto, por favor. La perspectiva es entender por qué Dios lo dijo o lo hizo. Cuando tú eres espiritual, practicas una vida espiritual, lees la palabra, oras, ayunas, tienes una relación correcta con Jesucristo y su Espíritu Santo, entonces tú entiendes por qué dice Dios las cosas y por qué hace las cosas. Muchos cristianos se han dado de topes porque no entienden el por qué lo dijo ni el por qué lo hizo. El pueblo de Israel le pasó eso. El pueblo de Israel, su problema, ponme atención, después de que Dios los libra, ¿estás conmigo? Después de que Dios los libra de Egipto, porque Dios los saca con brazo fuerte, con milagros, de una manera asombrosa. Dios los libra de Faraón, hace que se abra el mar, se parta en dos, y una vez que pasan en seco, la Biblia dice que ese mismo mar tragó al Faraón y a sus carros. Es decir, Dios los saca de Egipto con brazo fuerte y les da la promesa, y Dios les dice: les voy a dar una tierra donde fluye leche y miel, ¿cierto o no? Hasta ahí vamos bien. El pueblo dijo amén, va, y Dios levanta a Moisés. Y era tan sorprendente la vida que Dios les estaba mostrando. Ponme atención, más de 400 años cautivos en Egipto. No entendían ellos lenguaje porque no habían escuchado de Dios más que los antepasados. No practicaban una vida espiritual, eran esclavos. Diga conmigo, esclavos. Eran esclavos. Pero Dios los saca de una manera sorprendente y les comienza a mostrar sus obras. Tanto fue el mover espiritual que dice la Biblia que de noche aparecía una columna de fuego que los guiaba. Tanto fue el poder sobrenatural de Dios que dice que en el día había una nube que los guardaba del calor, pero también los dirigía. Pero hubo algo: el pueblo de Israel siempre batalló en eso. Mira, ve conmigo por favor a un versículo y termino con esto. ¿Estás aquí conmigo? Números capítulo 21. El pueblo de Israel siempre tuvo un problema, que cuando ellos habían visto el mover espiritual de Dios sobrenatural, tenían problemas en su corazón, que batallaban y se distraían. Diga conmigo, distracción. ¿Sabes qué hace el mundo hoy en día? Sí, la gente andaba embobada con los 15 años de esta persona. La gente se emboba con muchas distracciones. La gente se emboba con campeonatos de fútbol. Y aún la misma iglesia, mírese, dejan de venir a la iglesia, de buscar las cosas que son de arriba por atender las cosas que son de la tierra. Hay muchas distracciones. El problema de Israel es que siempre se distraían y perdían ese fluir espiritual. Y mira, los vemos aquí, versículo 4. ¿Lo tienes? Dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué? Y se desanimó
el pueblo por el camino. El desánimo también, hermanos, hace que tú pierdas la perspectiva. Y la Biblia dice: esfuérzate y sé valiente. La iglesia tiene que ser valiente y esforzada en el camino, no pusilánime, no desanimada, no una iglesia de doble ánimo. La iglesia tiene que estar firme en sus convicciones, la iglesia tiene que estar firme en la fe, la iglesia tiene que pelear la buena batalla, la iglesia tiene que caminar no importando cuál sea la crisis, el momento que esté pasando, porque tenemos otra perspectiva. Pero el pueblo de Israel, ¿qué pasó? Cuídate de las distracciones y cuídate del desánimo. Y mira lo que dice. Muchos no faltaron en sus pensamientos: ay, pastor, así vengo hoy desanimado. Cuídate de eso. Versículo 5 dice: el resultado fue: y habló el pueblo contra Dios. ¿Contra quién? Contra Dios y contra Moisés. Y mira lo que dijeron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Fíjate, ¿por qué? Ahora se están quejando, están hablando cuando ellos ya iban camino a su bendición, la tierra donde fluía leche y miel. Oyes, si yo sé que cerca está mi bendición, ¿por qué me voy a quejar? Oye, si sé que Dios me ha prometido salvación de mi familia, Dios me ha prometido bendecirme, Dios ha prometido enviar sanidad, Dios ha prometido en su palabra, ¿por qué me tengo que quejar? ¿Por qué? No me tengo que quejar. O sea, el pueblo sabía a dónde iba. Habían visto sus obras, ¿no dice ahí la Biblia? Habían visto sus obras, pero se desenfocaron, perdieron la perspectiva, dejaron de ser espirituales, de ver las cosas espiritualmente. Comienzan a quejarse y dicen: Señor, mira lo que dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? O sea que su vida estaba mejor allá. No, allá eran esclavos, acá eran libres. Déjame decirte algo, amada iglesia. Cuando venga el diablo y quiera meter ideas de que en el mundo estabas mejor, que allá, mira, afuera tú estabas esclavizado. Fuera de Cristo estabas esclavizado en el alcohol. Fuera de Cristo estabas esclavizado en el pecado, amado hermano, amada iglesia. Cristo vino a romper toda atadura, vino a darnos libertad. Porque la Biblia dice: si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Pero estaban diciendo: Señor, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Acaso fue esa la palabra que Dios le dio? No, Dios les dijo: yo les voy a introducir a la tierra donde fluye leche y miel. Nunca dudes de las palabras y de las promesas que Dios te ha hablado. Nunca dudes, amada iglesia. Lo que Dios te habló, a su tiempo Dios lo va a cumplir. ¿Hay un proceso? Sí, hay un proceso, pero de que Dios cumple su palabra, Dios la cumple, porque Dios es fiel. Dios es fiel a su palabra. A su nombre. Oiga, está interesantísimo esto. Y dice más adelante, mira lo que menciona. Dice: pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan. Bueno, pregunta: ¿tenían o no tenían pan? Pero dice que no tenían pan. Mentirosos aparte. ¿Ves lo que pasa cuando cuando pierdes la perspectiva? Cuando dejas de ser espiritual. ¿Sabes por qué muchos dejan de asistir a la iglesia? Porque así comienzan a pensar. Dicen: mi alma tiene fastidio de este pan. Dice: yo prefiero lo del mundo, prefiero aquello, prefiero lo que hacía en el mundo. Dice: no, ya me fastidié de las cosas de Dios. Una vez le pregunté a una persona que después de servir a Dios, servir en el altar, se regresa al mundo. Y le pregunté por qué. Dice: simplemente porque me aburrió ser cristiano. Una persona que ministraba en el altar,
adoraba a Dios en el altar, predicaba su palabra, salía a las calles, evangelizaba y oraba por enfermos. Así de repente se fue hasta las mismas drogas. ¿Por qué? Porque dijo: me cansé de ser cristiano. Lo mismo que dijo Israel: me fastidié, mi alma se fastidió de este pan. Wow, es un peligro perder, hermanos, esa parte espiritual. Sí, es un peligro. ¿Cómo me voy a fastidiar del pan? Si es el pan de vida que me renueva, que me fortalece, es el pan que me sacia, es el pan que me nutre, es el pan que me da vida. Es Jesús el pan de vida. ¿Cómo he de negar? ¿Cómo he de rechazar ese pan? Y así como este hombre, muchos han hecho eso. Muchos han dicho: ya me fastidié de lo que hace la iglesia, ya me fastidié de los mensajes, ya me fastidié de ir a la casa de vida, ya me fastidié, Señor, que cuando comiences a sentir eso, es cuando tienes que volver a Dios con una urgencia. Es cuando tienes que visitar tu lugar secreto, doblar rodillas y decirle: Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. Señor, dame de tu espíritu, lléname de tu espíritu, porque me estoy vaciando y me quiero llenar del mundo. Me está ganando el mundo. Dile: Dios, te quiero a ti. Tiene que haber un clamor, un gemir. ¿Por qué? Porque una vez, escúchame bien, que tú pierdes ese sentido espiritual, esa perspectiva de Dios, pierdes todo. Pierdes todo y hasta puedes perder la salvación. Puedes perder la salvación. El pueblo dijo: estábamos mejor en Egipto. Pero si habías visto las obras de Dios, se desenfocaron. Amada iglesia, no te desenfoques. Este 2017, arráigate en Cristo Jesús. Ancla tu vida, tu fe en Cristo Jesús. Ancla tu corazón. Este 2017 comienza a empujar con más fuerza. Ve hacia tu tierra prometida. Toma las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque el bien y la misericordia te seguirán todos los días. No desmayes. No desmayes, amada iglesia. Vamos a levantarnos con poder y autoridad. Vamos a predicar la palabra. Vamos a hacer luz en medio de las tinieblas. Vamos a ser la sal de la tierra. Pero tenemos que regresar a lo espiritual. Mira, muchos de ustedes perdieron esa parte. Dejaron de moverse en lo espiritual. La Biblia dice que cuando Moisés bajó del Sinaí, su rostro brillaba con la gloria de Dios. Su rostro brillaba. Todo aquel que miraba a Moisés podía ver el resplandor de la gloria, porque su rostro resplandecía. Pero el apóstol Pablo dice que Moisés se puso un velo. Y sabes, muchos, al ya no tener ese brillo, lo que optan es por ponerse un velo. Y Pablo dice: muchos hasta estos tiempos lo tienen. Muchos, cuando dejan de ser espirituales, ¿sabes qué hacen? Ponen el velo de la hipocresía. Quieren aparentar que son espirituales, pero ya no hay brillo. Ya, líder, no pierdas el brillo de la gloria de Dios. Líder, no pierdas ese brillo. Hay muchos hermanos, ponme atención, hay muchos líderes que pierden esa parte espiritual. Y como no quieren reconocer que ya no son espirituales, perdieron la pasión por las cosas del espíritu, optan por poner un velo para disimular. Disimulan, dicen: no, es que es el brillo. No, es simplemente que algo perdiste. Deja que tu brillo se manifieste. Deja que el brillo de la gloria de Dios se refleje. Muchos quizá dejaron tantas cosas espirituales, pero Dios está haciendo un llamado, amada iglesia. La iglesia está en la tierra para ser parte de la solución y no parte del problema. Y la iglesia, hermanos, puede traer un cambio
en el área social, en muchas áreas. La iglesia tiene un poder aquí en la tierra, el poder de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Pero ¿qué necesitamos este año? Ser espirituales. ¿Me podrás engañar a mí? Sí. Podrás aparentar muchas cosas, podremos aparentar que oramos, porque el ser espiritual no es lo externo, es lo interno. Podremos hacer muchas cosas, pero mira, el que es espiritual, hágale así conmigo, hágale así conmigo, discierne. El que es espiritual discierne las cosas que son del espíritu. Entonces, ¿por qué mejor no ser honestos con Dios y decirle: Señor, perdí esa parte espiritual, necesito conectarme este año con las cosas de arriba, tener la perspectiva, otro marco de referencia, donde pueda hablar palabras de fe, donde pueda declarar palabra profética sobre mi ciudad, sobre mi familia, sobre mis hijos, donde yo pueda con mi fe quitar esa montaña y trasladarla a otro lugar. Fe. Habrá alguien que diga: yo quiero este año conectarme, porque los 40 días de ayuno van a ser 40 días explosivos, donde va a haber un fluir del Espíritu. Vamos a adorar, vamos a generar un ambiente, una atmósfera de adoración, hermanos. El día de ayer fui a ministrar a una iglesia y me llevé a mis hijos y a los jovencitos que usted los ve aquí, hermano, que a veces hasta la misma iglesia los menosprecia por: ay, mira, hermano, si viera cómo fluyeron. Fue un mover tan precioso del Espíritu, donde al final, hermanos, hubo sanidades, hubo milagros. Dios empezó a sanar a la gente, empezó a libertar. Tenemos que mover ese fluir de adoración. Es lo primero, porque Dios es Espíritu, y los que le adoran son ejercicios que vamos a hacer. Póngase de pie, deje sus cositas ahí en el asiento. Póngase de pie y dele el mejor aplauso al Señor Jesús. Vamos, exáltale, exáltale. Aleluya.